Como les había dicho en el video anterior, en este momento procederé a explicar cada una de las gráficas tomadas. Entonces, esta primera gráfica es la de voltaje versus tiempo. A mi señal S1 le coloqué un tiempo de 1.25 nanosegundos. A mi señal S2 le coloqué el doble, 2.5 nanosegundos. A mi señal S3 le coloqué el doble de S2, o sea 5 nanosegundos. A mi temporizador le coloqué el doble de S3, o sea 10 nanosegundos. Y a E, que en este caso nombré W solamente para que me quedara aquí de quinta, porque si la hubiera dejado nombrada como E me la colocaba de primera, porque el programa por defecto las organiza en orden alfabético. Entonces, para una mejor visualización le puse como nombre W para que me la dejara de quinta y le coloqué un tiempo de 20 nanosegundos. Las respuestas las podemos ver acá. Dice que del transistor NMOS 16 está la salida que va para el motor B, que del NMOS del 26 está la salida del brazo C, del brazo hidráulico C, que en el NMOS 30 está la salida del motor A, que en el PMOS 22 está mi señal de alarma y en el PMOS 9 está la salida que me controla el brazo D. Nosotros podemos comparar esta gráfica con nuestra tabla de verdad. Vamos a abrir nuestra tabla de verdad. Abriendo Excel, abriendo Excel. Bueno, aquí tenemos nuestra tabla de verdad. Y aquí podemos observar que cuando todas mis entradas están en 0, el motor A debe estar en 1 y el resto de salidas en 0. Entonces tengo S1 en 0, S2 en 0, S3 en 0, temporizador en 0 y W, que ya expliqué que es el mismo E, está en 0. Mi motor B está en 0, el brazo C está en 0. Mi motor A está en 1, la alarma se encuentra en 0 y el brazo D está en 0. Así podemos ir renglón por renglón de nuestra tabla de verdad. Vamos a hacer otro como por realizar un ejemplo. Vamos a mirar este, que el botón E está en 0, que mi temporizador está en 1, que el sensor S3 en 0, S2 en 1 y S1 en 1. Entonces S corresponde 01011. Sería 01 01 01 01011. Sería esta columna de acá. Vemos que tengo el motor B activado, el brazo C activado y nada más. Motor B y brazo C. Vemos que corresponde motor B activado, brazo C activado. Así podemos ir, nuevamente lo repito, renglón por renglón y la respuesta es satisfactoria. Entonces, por ese lado el diseño nos quedó bien realizado. Ahora vamos a seguir con la explicación de otra de las gráficas. Esta es voltaje versus voltaje. En este espacio no supe cómo aumentar el tiempo que va en el eje X. Entonces lo que hice fue comparar S1 con respecto a S1, como para que no se viera una línea recta aquí en 1.2 volt, sino que se viera una línea diagonal. Entonces vemos que cuando S1 tiene 0.4 volt, si lo miramos en el eje X, subamos en las coordenadas del eje Y y vamos a ver que corresponde a 0.4 volt. Si yo lo hiciera con otra salida, me va a mostrar una gráfica diferente.
pero repito, como no supe cómo aumentar el rango en el eje X, se me veía solamente una línea recta horizontal. Pero esta gráfica sirve para comparar una señal contra otra señal, en qué estado se encuentra una señal de referencia contra una señal que yo esté midiendo. Para eso sirve esta gráfica. Otra gráfica es esta de voltajes y corrientes. En esta gráfica podemos ver en la esquina superior derecha las corrientes máximas y el promedio de ellas, pero esta no es de consumo. Estas son corrientes, o bueno, sí, son corrientes consumidas por los transistores para poder efectuar el switcheo entre ellos. No es de consumo porque tengan carga, sino que es corriente que consumen los transistores internamente para realizar switcheos. Y los picos de arriba pertenecen a la corriente, los picos de abajo son la tensión, y vemos que cada vez que hay una subida de tensión para cada una de las ondas, hay un aumento de corriente, que es la corriente que está utilizando los transistores para dicha salida. Por ejemplo, abajo vemos una línea blanca, vemos que cada vez que sube, también una línea blanca en la parte de arriba sube. Es un pico de corriente que tiene. No sé si el término sea apropiado, pero en electricidad se maneja algo que es el inrush. Es como una corriente de arranque. Entonces en esta gráfica vamos a ver eso, como esas corrientes que solicitan nuestro entramado, nuestro circuito, cada vez que hay como un cambio de estado. Y esta última gráfica pues es bastante interesante. En la parte de arriba tenemos la parte de frecuencia, en la parte de abajo tenemos todas nuestras ondas de salida mezcladas, pero en este punto la que más nos interesa es la parte de arriba de frecuencia. En este caso yo estoy analizando la salida del motor B, que podemos mirar en esta otra imagen, en esta salida del motor B, que tiene su primer pico de subida. Exactamente, pues no lo podemos ver porque la resolución en el eje X está de 5 en 5 nanosegundos, pero pues como los tiempos que yo le había programado, está su primer pico en 11.25 nanosegundos y su segundo pico está en 13.75 nanosegundos. O sea, la diferencia entre uno y otro es 2.5 nanosegundos. Si tomamos la fórmula de frecuencia, que nos dice que es 1 sobre periodo, recordemos que periodo es el tiempo que tarda una onda en dar un ciclo completo, que para este caso es de 2.5 nanosegundos. Si yo cojo 1 dividido 2.5 nanosegundos, me da 0.4. O sea, 0.4 ¿qué? 0.4 estamos hablando, aquí arriba nuestra escala la tenemos en hertz, megahertz, perdón. Entonces eso es lo que significa ese segundo punto 3 que dice 398. Quiere decir que el último ciclo que tuvo mi salida duró tuvo una frecuencia de 398 MHz. El segundo pico alto vemos que está en 400 exactos, pues es muy aproximado a 398. Entonces, básicamente esta gráfica nos permite es analizar de una forma directa, no con fórmulas, sino de una forma directa, a qué frecuencia está funcionando dicha señal. Que para este ejemplo, recordemos, yo tomé la señal de salida que me gobierna mi motor B. Con esto queda terminada la explicación de las diferentes gráficas que podemos tener en Microwind. Espero haya quedado todo aclarado. Muchas gracias.